Hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Por favor, pueden hacer preguntas en cualquier momento. Yo sé que esto es un tema que genera siempre mucha pregunta, porque las personas tienen muchas incógnitas respecto a los dones. ¿Qué son los dones? Son capacidades espirituales, sobrenaturales, que nos da Dios por el Espíritu. ¿Para qué? Para que hagamos funciones en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Son dones, son habilidades sobrenaturales que nos da Dios a través del Espíritu Santo para que hagamos o realicemos funciones dentro del cuerpo de Cristo conforme a la voluntad para alcanzar los objetivos que Dios quiere o que el Espíritu Santo quiere. ¿Para qué son los dones? Para realizar funciones dentro del cuerpo de Cristo. En otras palabras, es para edificar la iglesia. Cada don que tú tienes es para la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ahora, vamos a leer rápidamente 1 Corintios 12, del 1 al 6. ¿Quién lo tiene? Mantengan allí el texto. Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os desviaba y erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, como tampoco nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que hace todo en todos. Ok, ¿quién da los dones? El Espíritu Santo. Vemos, aquí dice que hay diversidad de dones. ¿Cuántos dones hay? ¿Un solo? No, diversidad quiere decir que hay muchos dones. Pero Jesús, o más bien el Espíritu Santo es uno, es el mismo. No es que este tiene un don y lo voy a utilizar. No, lo voy a utilizar con el propósito del Espíritu Santo. Y todos los dones nos tienen que llevar al mismo objetivo, al objetivo que el Espíritu Santo nos ha indicado, que es la edificación del cuerpo. ¿Ok? Aquí habla del cuerpo de Cristo, porque también hay muchos ministerios, pero Jesús es el mismo. No lo podemos desenfocar de allí. ¿Cuántos de los que están acá tienen dones? Levante su mano. ¿Cuántos saben que tienen dones? Bájela. ¿Cuántos no saben que tienen dones? Ok. Quiero que sepas una cosa. Todos tenemos dones. Ahora, otra cosa es que yo quiera rechazar el don que Dios me dio. O no me guste. O prefiera otro don. Hay personas que prefieren el don de... Bueno, cantar no es un... Lo llamamos dentro de las habilidades, ¿vale? Más que don. Pero no, es que yo quiero el don de profecía, ¿vale? O el don de sanar enfermos. Muchas personas tienden a confundir precisamente es el don de profecía al ministerio profético. Tengo entendido, bueno, usted me dice, el don de profecía es el que en el momento que el Espíritu Santo está ministrando, le dice a una persona, le profetiza algo de su vida, ¿no? Y el ministerio profético es la voz de Dios acá. Eso es lo que tengo entendido. Vamos a llegar allí. ¿Ok? Bien, aguántala aquí, pero vamos a llegar allá, si no nos adelantamos. Hay personas que quieren hacer alguna función a lo que Dios no les llamó. Yo tengo una historia, de hecho tengo un mimodrama que representa esto. Había un payaso. Su función, la función del payaso, ¿cuál es? ¿Cómo? Asustar, dice. Hacer reír, ¿no? En un circo, la función del payaso, ¿cuál es?
entretener a la gente, hacer reír. ¿Por qué la gente va al circo? Por los niños. Por los payasos, básicamente. Pero él quería ser trapecista. Él soñaba con ser trapecista. Él veía como el trapecista hacía pirueta en el aire, la gente le aplaudía y él quería hacer eso. Él estaba cansado de maquillarse, de utilizar crema, de hacer reír a la gente cuando él estaba triste. Él estaba cansado de eso. Él quería ser trapecista. ¿Sabe qué hizo un día? Un día que nadie estaba viendo, él estaba barriendo, estaba limpiando, un día que nadie estaba viendo, dije, voy a ser trapecista. Se subió arriba del trampolín y comenzó a hacer lo que el trapecista hacía. Él lo veía muchas veces, ya sabía, dice, yo sé cómo se hace. Yo lo he visto muchas veces, ¿no? Muchas veces nos pasa esto, ¿no? Yo sé cómo se hace, ya yo lo he visto muchas veces hacer, eso es fácil. Claro, todo aquel que ve a Messi jugar fútbol dice, es fácil. Yo pensaba que jugar fútbol era fácil hasta que intenté tirar la pelota para allá y se me iba para allá. El payaso sube la escalera, sube allá arriba, coge su barra para hacer equilibrio y comienza a caminar en la cuerda. ¿Sabe qué pasó? Se cayó. Y no tenía la malla puesta porque ese día estaba en mantenimiento. ¿Sabe cómo quedó? Quedó vivo, pero en silla de ruedas. Andaba con muleta, con silla de ruedas. Ya no podía ser payaso ni trapecista. Ni mimo. Ni payaso ni trapecista. ¿Y qué pasó con el circo? Cerró. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo la función que Dios le mandó. Quiso hacer otra al que no fue llamado a hacer. Y perjudicó a todos. Porque todo el circo cerró porque la gente iba al circo a ver el payaso, pero el payaso quería hacer otra cosa. Eso pasa cuando nosotros queremos esconder nuestro don. No sabemos cuántas personas van a ser bendecidas y edificadas con el don que Dios te dio. Pero tú no quieres eso porque tú ves más atractivo otras cosas. O no te sientes con la capacidad de hacerlo. Lo bueno que tiene el don sobrenatural, el don del Espíritu, es que es algo sobrenatural. Es una habilidad sobrenatural que Dios te da para hacer algo. Vuelvo a Messi. La gente dice que Messi que tiene un don, ¿no? Es aquella persona que no se tiene que esforzar tanto para hacer algo. En cambio, hay otros que se tienen que esforzar muchísimo más para conseguir lo mismo. Aquel tiene habilidades, el otro tiene un don. Dios hace esto dentro de nos habilita con dones para que nosotros hagamos fácilmente, bajo la guía del Espíritu Santo, la obra del ministerio, la obra del cuerpo de Cristo, la edificación del cuerpo. ¿Ok? No podemos esconder los dones o regalos de Dios. Hay personas que lo esconden. Porque ¿qué pasa? Si rechazamos el don que Dios nos da, estamos rechazando al mismo Dios. ¿Usted sabía? Usted rechaza el don, usted está rechazando a Dios. ¿Cuántos tienen el don? ¿Cuántos tienen dones? ¿Sí? Quiero decirte una cosa, no se trata solo de tenerlo, sino de usarlo. De saber cuáles son y no ignorarlos. ¿Estás actuando o estás poniendo en función el don que Dios te dio? ¿O lo tienes cogiendo polvo? ¿Lo tienes ignorado ahí? Dime, ¿qué tienes? Antes hablabas antes ahí alguien hablaba de cantar, por ejemplo. Hay dones y hay habilidades humanas. ¿Ok? Hay dones y hay habilidades humanas. Tenemos que actuar y caminar bajo el don. ¿Ok? Porque el don va a llevar a la gente a Cristo. Por ejemplo, el liderar.
hay un don para liderar. Dios da no lo menciona dentro de los dones, pero Dios da dones de liderazgo a la gente. Evidentemente también es algo que se desarrolla. Tú tienes el don y también tienes que trabajar en ese don para desarrollarlo y ser mejor cada vez. ¿Ok? Ahí. Pero también está la persona que tiene la habilidad humana de liderar. Se aprende. ¿Ok? Toda persona que funciona bajo la habilidad y no bajo el don, es muy probable que lleve a la gente a idolatrar. ¿Ok? Lleve a gente a idolatrar. Y suele pasar que los trae a ellos, a idolatrarlo a ellos, a depender de ellos y no de Cristo. ¿Ok? Esto suele ocurrir. Pero todo aquel que actúa bajo el don, guiado por el Espíritu Santo, va a llevar a la gente a Cristo siempre. No podemos sustituir los dones por nuestra capacidad humana. Primero porque cuando actuamos en el don, todo es más fácil. Porque el mismo Espíritu se encarga. Vamos a ver una lista de dones luego. Cómo es el mismo Espíritu Santo que hace la obra. Mira, yo no sé a cuánto le ha pasado que están hablando con alguien. Hay personas que tienen, bueno, luego vamos a hablar de los dones, pero hay personas que están hablando con alguien y comienzan a hablar cosas que dije, ¿esto cómo llegó a mi mente? Mismo Espíritu Santo que comienza a hablar a través de ti. Porque está guiado por el Espíritu. El don de enseñar, el maestro, tiene una habilidad para enseñar y le salen las cosas que él ni siquiera sabe cómo hacerlo, porque el mismo don que está fluyendo. ¿Ok? Uno de los objetivos primordiales de los dones espirituales es llamar a Jesús Señor y que pertenezcamos a Él. Quienes reconocen los dones espirituales y están convencidos de que vienen de Dios y terminan glorificándole. Ahora, ¿qué pasa? Mira, Dios otorga regalos a cada uno de sus hijos. Usted nació y nació con mínimo un regalo, es decir, un don dado por Dios. Ese don que Dios te da es según su voluntad, para lo que Él quiere que tú hagas. ¿Ok? Todos venimos con una misión a la tierra. ¿Usted sabía que no? ¿Sí o no? Todos venimos con una misión a la tierra. Usted no está aquí porque se le extravió un espermatozoide a su padre. Una misión, un propósito. Usted no está aquí porque que no es una noche de pasión loca y yo no debí nacer. Simplemente el hecho de tú estar aquí eres un ganador ya. Porque si entramos a la biología, miles de millones de bichitos, soldaditos salieron y solo tú llegaste. El hecho de que estés aquí ya eres un campeón. Y viniste a la tierra con un propósito, con una misión de Dios. Y también viniste con dones para realizar ese propósito. ¿Sabía? Todos los que estamos aquí tenemos diferentes. Y lo bueno es eso, que no todos tenemos los mismos. Tú tienes un don, una habilidad dada por Dios, y tú tienes otra. Edwin tiene otra. Oscar tiene otra. Para trabajar en el mismo cuerpo. Puede ser que sean parecidas incluso. Las dos tienen un don de maestra. Tienen cara de maestra, no se puede decir por la gafa o qué. ¿Se pueden complementar? ¿O son opuestas? ¿No pueden estar en el mismo sitio porque tienen el mismo don? Se complementan porque se complementan para el cuerpo. El don de maestra ¿le puede servir al que tiene el don de sanidad? ¿Puede servirle al que tiene el don de sanidad? ¿Se complementan? ¿Se ayudan?
¿Edifica la iglesia? Todos los dones que Dios nos da son para la edificación del cuerpo de Cristo y lo tenemos que poner en práctica. El cuerpo de Cristo es muy grande y es como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, todos tenemos ojos. ¿Todos tenemos ojos? ¿Sí? Ahora, ¿todos somos ojo? No, hay diferentes funciones o diferentes órganos dentro de nuestro cuerpo que hacen una función específica. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Los ojos tienen una habilidad. ¿Cuál es? Ok, mandan señales al cerebro. Tú puedes tener los ojos y tener eso desconectado. Estás ciego. Entonces no tienen el don para poder ejercer la función por el cual fuiste creado. ¿Estás conmigo? Puedes perderlo. La Biblia, no voy a entrar en eso, la Biblia dice que los dones son irrevocables, pero todos tienes que usar. ¿Bien? ¿Me voy a entender un poco? Primera de Corintios 12. 12 al 13. ¿Quién lo tiene? Vamos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿usted sabe lo que es nacer de nuevo? Ya eso lo hemos hablado en las primeras clases de la academia. Cuando nacemos de nuevo, ya formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Está conmigo? Usted nace de nuevo y pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, dentro del cuerpo de Cristo no hay ningún órgano inútil. No hay ningún miembro de su cuerpo que sea inútil. Es decir, que todas las personas que Dios nos da a liderar, todas las personas que tenemos a nuestro alrededor que pertenecen al cuerpo de Cristo, tienen una habilidad dada por Dios que es útil para el servicio del Señor. Es decir, que si tú te sentías inútil, mentira de Satanás. No eres inútil, porque perteneces al cuerpo de Cristo. Ya naciste de nuevo. Dios te dio habilidades. Ahora, hay que descubrirlas. Ahora pregúnteme, ¿cómo yo descubro mi don? Buena pregunta. Están activos, ¿eh? ¿Sabe la mejor forma de descubrir cuál es el don que Dios te dio? Sirviendo. Sirviendo a otros. Cuando tú sirves, vas a encontrar tu pasión, vas a encontrar a lo que Dios te llamó. Y a lo que Dios te llama te apasiona. ¿Sabe qué? Luego vamos a ver, pero hay dones diferentes. Hay personas que les apasiona limpiar. ¿Usted sabía? ¿Usted sabía? Que hay personas raras que les encanta limpiar. Les apasiona limpiar. No, es una enfermedad. Me encantan esas personas. Pueden venir a visitarme. Ay. Ese no es mi don, dice. Tenemos que reconocer que las personas que Dios nos ha dado a discipular son útiles. Dios le va a dar personas para que discipules. Todos son útiles. Sí, todos. Hasta ese que estás pensando. Hasta ese es útil. No, es que mi marido, no. Hasta él es útil. Hay que mirar en qué. Por eso un líder siempre tiene que tener los ojos abiertos a ver en qué es útil a alguien. ¿Para qué es bueno? ¿Para qué Dios lo tiene ahí? Ese es el trabajo de nosotros como líderes. Descubrir lo que Dios tiene en alguien, lo potencial que Dios ha puesto en alguien. Los dones que Dios nos da, ¿sabe para qué son? Para beneficiarnos de ellos. La gente se tiene que beneficiar de tu don.
Así que yo me río de la gente que dice, ay, es que en esa iglesia me usaron. ¿Y para qué está tu don? ¿No es para ser usado? Es que solo me llaman para usarme. ¿Para qué está tu don? Si tú tienes un don y nadie se beneficia, tu don no está sirviendo, lo tienes enterrado. La gente que está a tu alrededor te tiene que beneficiar del don que Dios te dio. Porque para eso es. Es para eso. ¿Cuántos se han sentido usados alguna vez? ¿Cuántos te has sentido usado? Yo me siento usado siempre. Para eso estoy, para que me usen. Claro, use mi don. Si yo no me siento que estoy siendo usado, parece que esa palabra la hemos dañado como algo negativo. Ay, me están usando, solo me gustan para usarme. ¿Para eso estoy creado? Si no estoy siendo usado, no estoy sirviendo. No valgo. ¿Qué es lo que Dios usa? O más bien, ¿qué usas tú? ¿Tú usas algo que no sirve? ¿Tú usas lo mejor? ¿O quiero creerlo? ¿Sí? Todo lo que tenemos dado por Dios lo tenemos que usar para que otros se beneficien. No para beneficiarte tú, para que ella se beneficie, aunque te caiga mal. Claro, está para eso el don. Todo lo que Dios te dio es para que el cuerpo se beneficie. Que tú hablas bonito, el cuerpo se tiene que beneficiar de eso. Que tú tienes don de sanidad, el cuerpo se tiene que beneficiar de eso. Ay, que solo me llaman para que oren por mí. Hello. ¿Te están usando? Ay, Señor, úsame. Sí, Señor, tú me puedes usar como quieras, pero mis hermanos no. El Señor úsame y luego te quejas de que te sientes usado. A ver, maduremos. No sé para quién es eso. Al igual es para los que van a ver la academia dentro de unos años. Si vemos a cada persona como lo habla Pablo, Pablo no habla mucho de los dones, pero dice cosas muy concretas. Vamos a ver, 1 Corintios 14. Una de las cosas que dice es que debemos encontrar nuestra posición y nuestra función dentro del cuerpo. ¿Qué debemos hacer? Encontrar nuestra posición y nuestra función. Si tu función es abrir la puerta, abre la puerta lo mejor posible. 1 Corintios, ¿qué no tiene? Del 14, el 12 solo. 1 Corintios 14, 12. Si tu función es dar la bienvenida, hazlo lo mejor posible. Tenemos que encontrar cuál es nuestro don y nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro mayor objetivo. Sí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué es lo que hay que procurar? Abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué hay que procurar? ¿Qué es abundar en ellos? ¿Qué es abundar en los dones? Ayúdeme, por favor. ¿Cómo? Abunda, es decir, dígame un don. Sanidad. Tú tienes el don de sanidad. ¿Cuál es tu objetivo? Que ese don sea abundante en ti. ¿Para qué? Para que más personas sean bendecidas con eso. ¿Tú sabes cuántas personas enfermas vienen a la iglesia? Y si ese don de sanidad es abundante en ti, todas las personas que están a tu alrededor van a ser sanas a través del don. Discernimiento de espíritu. Ya lo veremos los dones al final. Dios te dio el don de discernir espíritus. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Viene un espíritu raro. Pastor, me suena. Hay algo ahí, pastor, cuidado. Al igual es un brujo que Dios está mandando a la iglesia para destruirla. ¿Usted sabía?
Pero usted, ay, es que creo que estoy loco. Creo que estoy loco, no, oh, bla, 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 bla. Y escondes el don. Cuando Dios te está dando una habilidad para cuidar del cuerpo de Cristo, dice, no, abunda el don, abunda, que sea abundante en ti. Practícalo, hazlo, que crezca. Señor, qué lindo esto. ¿De qué nos sirve saber sobre cada uno si no bendecimos a los demás con ellos? ¿De qué nos sirve tener los dones si no vamos a bendecir? ¿De qué nos sirve saber de todos los dones y habido y por haber si Dios te da un don y tú no lo bendices, no bendices a la gente con él? Dime. ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te dio? Hay mucha gente que lo esconde por miedo, por frustración o por dolor o porque le hicieron daño. ¿Y qué pasa? Que no estás actuando en el don. Y ¿sabes algo? Dios te va a pedir cuenta por el don que Dios te dio. ¿Qué hiciste con él? Es como las palabras de los talentos. Ahí habla de economía, pero se aplica. Dios te va a decir, ¿qué hiciste con el don que yo te di? Ay, Señor, es que usted sabe, me hicieron tanto daño en tal iglesia que ya luego yo no. Y echarle la culpa a otros. ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te dio? El don que tienes acá es para que la iglesia de Cristo crezca y sean bendecidos todos. Que te usen. 1 Corintios 12, del 7 al 11. Vamos a ver qué definición nos da Pablo. ¿Quién lo tiene? Micro. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ok, aquí hay una lista de dones que el Espíritu da. De lo que están acá, ¿tienes claro cuál es el don que Dios te ha dado? Que el Espíritu te ha dado. ¿Sabes qué don tienes? Enseñanza. Este no está dentro de los dones. El de maestro lo da Jesús, creo. ¿Ok? Dones del Espíritu son los que hemos visto acá. ¿Por qué? El Espíritu da dones, da regalos, Jesús da regalos y Dios da regalos. Son diferentes. Todos son para la edificación del cuerpo. ¿Ok? Esto lo vamos a ver en otra edición de la academia. Quiero volver a preguntarte, ¿qué estás haciendo con el don que Dios te dio? ¿Lo estás escondiendo? ¿O es que no sabes cuál es todavía? Al igual tienes el don de sanidad, pero te da vergüenza orar por las personas. ¿O no tienes la fe para poder hacerlo? Una cosa es actuar en el don y otra cosa es, a ver, ¿cómo explico esto? Hay personas que actúan en el don de Dios y Dios los respalda. Y no quiere decir con eso de que estén bien con Dios. ¿Me explico? Porque quien actúa es el Espíritu a través del don. Todos venimos con dones. Satanás no da nada. Y aquí me salgo un poco del tema para explicarte algunas cosas.
¿Usted sabía que los brujos tienen poder? ¿Usted sabía? Tienen un don. ¿Quién le dio ese don? ¿Satanás? ¿O se lo dio Dios? Ellos vienen con ese don, pero Satanás determina, observa y encuentra quién tiene ese don y lo utiliza para el mal. ¿Usted sabía? Ok. Satanás no puede darle dones a nadie. Solamente identifica cuáles son esas personas que tienen el don de profecía y convierten a esa persona en un adivino para Satanás. Pero es un don dado por Dios, utilizado para fines diabólicos. Tú puedes utilizar tu don para glorificar a Dios o para glorificar al diablo. Pero es un don dado por Dios. Ahora, la responsabilidad la tienes tú de saber cómo usarlo. Satanás no da. Hay personas que tienen contacto, tienen discernimiento, ya vienen con ese don de discernimiento de espíritus. Satanás identifica cuáles son esas personas a través de sus discípulos o ¿cómo se llama? Servidores. Captan a esa persona desde pequeño. Por eso nosotros desde pequeños tenemos que cuidar a nuestros hijos, porque ya vienen con dones. Y nosotros como cristianos tenemos que educar a nuestros hijos y instruirlos en el camino del Señor para que los dones que Dios les dio sean utilizados en el servicio del Señor. Y primero tenemos nosotros que saber qué don tenemos. Tú tienes un don espiritual. Tú tienes un don espiritual por lo menos. Tú tienes un don espiritual. ¿Cuál es? ¿Lo estás usando o no? Ahora vamos a ver con la lista de dones. La lista de dones es muy diversa, pero todos sirven para lo mismo. Todos nos conducen a Dios. Y su propósito es la unidad del cuerpo. Como te decía al principio, que Natasha use su don, une el cuerpo. Los une. No usarlo te desliga, te saca un poco del cuerpo. Es una pena que hay tantas personas con dones de Dios que están sentadas y que no quieren involucrarse con nada. Primer don, palabra de sabiduría. ¿Usted sabía que eso es un don? Personas que salen con unas palabras que tú dices, pero ¿de dónde sacó esto? Ni ellos mismos saben de dónde. Están hablando, aconsejando a alguien, hablando y tiene unas palabras tan sabias. Es una inspiración repentina que proviene de Dios y trasciende nuestras capacidades o experiencia. Trasciende nuestra capacidad o experiencia, porque viene directamente de Dios. De repente, ahí llega. Se refiere al plan o propósito de Dios para el futuro. Son cosas que estás ahí hablando con alguien y ¡pum! Que tú dices, esto y esto. Te estás sorprendiendo hasta tú mismo en ese momento. A mí me ha pasado alguna vez. Sobre todo cuando predico. Palabras de ciencia. Definida como una porción del conocimiento de Dios. Lo que Jesús utilizó con la mujer samaritana, allí en el estanque, no, en el pozo, fue palabra de ciencia, la que utilizó allí. Le dijo quién era. Fue palabra de ciencia, definida como una porción del conocimiento de Dios. Trata de un hecho existencia o pasado, desconocido para las personas a quienes se les revela. ¿De qué habla? Cosas que existieron. Lo que pasó con la mujer. Tú estás, ¿dónde está tu marido? No, es que no tengo marido. Bien has dicho. Porque 5 has tenido y el que tiene no es tuyo. ¡Ay, tiene que ser profeta! Palabra de ciencia.
en ese momento. Esto lo da el Espíritu Santo. Y llega así, estás hablando con alguien y el Espíritu Santo, ¡pum!, te lo dice. Es una declaración de la verdad que está en la Biblia, llevándolo a la práctica. Una palabra de ciencia nunca va a contradecir lo que está en la palabra de Dios. Nunca. Es un filtro que tenemos que tener para saber cuándo algo de Dios o cuándo no es de Dios. En todos don que tengamos. Si lo que tú estás haciendo o viendo contradice lo que la palabra de Dios nos dicta, ojo, cuidado con eso, porque no es el Espíritu Santo. Esto aplica a la profecía y aplica en todos los dones. Discernimiento de espíritus. Profundo y sobrenatural conocimiento del mundo espiritual que sirve para diferenciar la procedencia o la intención de un espíritu divino, humano o demoníaco. ¿Qué hace? Identifica cuál es la intención de un espíritu. Y hay 3 tipos de espíritus. Ahí lo vimos. ¿Cuál? Espíritu humano, o espíritu divino, digamos, ángeles y todo lo que tiene que ver divino. El espíritu humano, usted tiene un espíritu, y espíritus diabólicos o demoníacos. Una persona que tiene discernimiento de espíritu puede saber cuál es la intención de tu espíritu. Puede discernirlo en el espíritu. Es algo que no es algo tuyo, es algo que te ves y ya puedes, aquí pasa, aquí hay algo. Una persona que tiene discernimiento de espíritu puede saber si hay ángeles o no hay ángeles. Lo puede discernir. El mismo espíritu te da la habilidad de poder hacerlo. Uy, llega a un sitio y huele algo. Aquí huele como azufre. Aquí hay una opresión satánica. Una persona que tiene discernimiento. Es muy importante el discernimiento dentro de la iglesia. Yo estoy orando muchísimo para que el discernimiento de la iglesia se agudice. Que ustedes y nosotros todos tengamos el discernimiento de espíritu. Eso es clave. Que cuando pase a alguien, lo de seguridad, todos deberían tener discernimiento de espíritu. Sobre todo para cuidarme. Imagínate que pasa alguien delante y que aceptar al Señor y te diga así, ¡pum! ¿Puede pasar o no? ¿Dónde está la gente de discernimiento? ¿Dónde están los voluntarios? No, estamos para eso. El discernimiento del espíritu nos ayuda a discernir las intenciones del corazón de las personas y el origen de lo que está sucediendo. Ojo, el discernimiento del espíritu va hasta la intención del corazón. Hay personas que llegan y te acercan a ti con una intención mala en ocasiones. No sabes. Ojos ven, corazón, ¿cómo es? Ojos vemos, corazón no sabemos. Ojos vemos, corazones no sabemos. ¿Cómo es? Eso. También vemos los ojos, está en la cara. Cara vemos, corazones no sabemos. Pero aquel que tiene discernimiento del espíritu puede ver la intención del corazón. Lo que dice la palabra, lo que dice aquí. Puede ver la intención que tiene en el corazón, sea buena o sea mala. Tenía alguien hace poco que me decía, me pasa algo. Yo veo a la gente y no sé, me generan. Es que ya veo que tiene mala intención, ya lo veo. Tiene el don. Y yo decía, Señor, ¿por qué no me lo diste a mí? Nada, es broma. Los dones se pueden pedir también, ¿ok? Nos ayuda a discernir la intención del corazón y de las personas y el origen en la que está sucediendo. ¿De Dios o del diablo? Es decir, ¿el origen de dónde viene? ¿Viene de Dios o viene del diablo? Depende. ¿Qué hay en el corazón? ¿Cuál es la intención? Esa intención, ¿viene de Dios o viene del diablo? En la vida de la persona, ojo, ¿me explico? Eso es lo que hace el discernimiento.
Esta persona tiene algo, está agradable estar con él, ¿no? Hay personas que, hablo de un don así muy leve, pero hay personas que tienen el don tan desarrollado, tan abundante, que ven a alguien y dicen, oremos todo por este porque se está... Claro, y tenemos que tener el don, porque hay personas que están viviendo en pecado y están ministrando, y tú no sabes cómo están. Por eso yo le digo, tengan mucho cuidado de quién se dejan poner las manos. Voy a un profeta, Dios lo está usando un montón, hablando a todo el mundo, pero tú no sabes qué está pasando en su vida. Y tú, ay, ore, pastor. A mí me gusta como dice, óreme. No, ay, ore, sí, ay. Y te dice dos cosas y te está proyectando y pasando todos los bichos habido y por haber. Porque uno ministra, uno enseña lo que sabe, pero imparte lo que es. Incluso aclara si una obra es de la carne o del espíritu. Eso hace el don de discernimiento. ¿Usted sabe cómo actúa alguien, si actúa en la carne o en el espíritu? Pues es una revelación venida de Dios. Juan 6:17. Aquí vemos cómo Jesús reconoció el espíritu que estaba en Judas. Juan 6:70, perdón. Juan 6:70. Jesús le respondió, no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. ¿Uno de vosotros? Aquí no hay ninguno, ¿no? No. Señor, dame discernimiento. Señora, que mire fijamente. Jesús me dio 12 y uno es diablo. Es decir, que Satanás estaba en él. Porque él pudo ver y discernir en el espíritu a través del don de discernimiento que estaba operando en el corazón de Judas. Y fue fantástico porque en unas cosas Jesús le dice a Judas, Judas, vete y haz lo que tienes que hacer. ¿Ves? Corre. Ya, vete. Porque ya sabía lo que había en el corazón. Con Pedro lo que pasó fue distinto. Pedro Dios le dijo que ellos iban a ser zarandeados todos. Y dice, Señor, Satanás los está pidiendo para zarandearlo. ¿Y se sabía eso? Que Satanás nos pide para zarandear y Dios lo permite. Y yo estoy rogando que vuestra fe no falte. Es decir, que Dios deja que Satanás los zarandee. Por eso tenemos que orar siempre. Ore por mí para que mi fe no falte si el Señor me zarandea. Ore por mí. Sí, también esa es buena. Pedro, al lado de Jesús, hubo un momento que Jesús pudo discernir qué estaba obrando en Pedro. Muchas veces vienen palabras a nosotros de personas que supuestamente son porque no aman, porque no quieren ayudar, porque no quieren vernos sufrir, pero son palabras mandadas del infierno para quitarnos del propósito. Y por eso Dios mismo le dijo a Pedro, Jesús mismo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque Jesús discernió en el Espíritu que lo que estaba obrando ahí era una obra del diablo y no una obra de Dios. Y hasta a mí me ministra eso. ¿Quién lo tiene? Ah, ya lo leyeron. Don de fe. Esta no es la fe necesaria para salvación. Explico esto. Tenemos fe para salvarnos. ¿Sabía? Una fe de salvación es: yo creo que Jesús existe, yo creo que Jesús es Dios, yo creo que Jesús vino y murió por nosotros. Bien, con esa fe te salvaste. No se refiere a esta fe. Todos tenemos esta fe. Todos tenemos una fe para salvarnos. Y tampoco es una fe del fruto del Espíritu. Que también el fruto del Espíritu es decir que mientras más crecemos en fruto,
el fruto del Espíritu crece en nosotros, más fe tenemos, es parte del fruto. No se refiere a esa fe, que todos podemos tener esa fe. Pero luego ahí está el don de fe, que es una fe que va más allá todavía. Es la capacidad de creer para que algo sobrenatural suceda. Un revestimiento espiritual de fe para que ocurra algo imposible en un momento necesario para testificar. Algo sobrenatural. ¿Qué es algo sobrenatural? Ayúdeme. Algo que está por encima de lo natural, ¿no? La palabra lo pone. Sobrenatural. Tú tienes fe de que algo sobrenatural pase. Eso es un don de fe. Hay personas que tienen el don de fe. No sé cómo va a pasar algo, aquí Dios lo tiene que hacer, yo lo creo, vamos. Y ese don sobrenatural, esa obra sobrenatural ocurre para dar testimonio. Todo esto que vemos aquí es un don sobrenatural. Bueno, una fe sobrenatural. Porque humanamente hubiera sido imposible poder hacerlo. ¿Ok? ¿Dónde hacer milagros? Acción por la cual se da una suspensión temporal del orden acostumbrado de la naturaleza. Vamos a ver un ejemplo. Mateo 14, del 7 al 21. Micro. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. ¿Qué hubo aquí? Un milagro. ¿Qué hizo Jesús aquí? Multiplicó los panes y los peces. Aquí vemos un don, y vimos muchísimo, también vimos el tema de la pesca milagrosa. Eso es un milagro de Dios. Son acciones por la cual se suspende temporalmente el orden acostumbrado de la naturaleza. ¿Cuál es el orden acostumbrado de la naturaleza? Usted recuerda cuando Eliseo, creo que fue, cayó el hacha, cuando estaban construyendo y cayó el hacha al agua. Fue Eliseo, ¿verdad? Que tiró un palo y la hacha flotó. Tiene que leer la Biblia, ¿eh? ¿Qué hizo acá? Aquí cambió el orden natural momentáneamente de la naturaleza. ¿Y qué hizo el hacha? ¿Usted ha visto un hacha flotar en su vida? El hacha no flota, se va al fondo. Y puso un palo y el hacha hizo, subió. Era prestada. Había que devolverla. Aquí hay otra enseñanza, devuélvelo prestado. Use aunque sea un milagro para que devuelva. Dios se preocupa de las cosas de esto, ¿no? Dones de sanidad. La palabra don está asociada a un regalo. La sanidad es un don. Se aparta el dolor y se provoca la sanidad en el cuerpo de la persona. No se trata de sanar a toda la gente, sino hacer de cada enfermedad un regalo de sanidad. Es una cuestión sobrenatural de males o enfermedades que provoca libertad. El don de sanidad es uno de los más, todos son necesarios, pero son sumamente importantes el don de sanidad. Hay personas que necesitan. Yo creo que con este don, Jesús utilizó ese don en la tierra y hizo famoso el nombre de Jesús a través de ese don.
Todo el mundo quiere ser sano, todo el mundo tiene algo, casi. Yo no tengo nada, gracias a Dios. Bueno, me puede crecer el pelo también. Espera, para que te escuchen allí lo que están en la cámara. Que por eso, o sea, hay necesidad de ese don y por eso muchas veces van a lugares equivocados a buscarlo, donde brujos, hechiceros, adivinos, y le dan la gloria a Satanás de que fue quien lo hizo, que lo sanó y todo eso. Sí, es una tristeza. Si la iglesia, ¿quién tiene más poder? ¿Dios o Satanás? ¿Usted está seguro? ¿Usted está convencido de eso? ¿Y por qué la gente cree más en Satanás que en Dios? ¿Por qué es más fácil creer, ay, esto tiene que ser del diablo, en vez de creer, ese es el poder de Dios? Le tiene más miedo a los brujos y a lo que Satanás puede hacer que al poder de Dios mismo. Y lamentablemente hay muchos cristianos así. Le tienen más miedo a lo que un brujo puede hacer que al poder de Dios y el poder de la oración. Lamentablemente hay muchos cristianos así. Ay, ¿qué me están haciendo brujería? Que te hagan lo que quieras. Si tú tienes a Cristo, tú estás viviendo con Cristo, no importa lo que te hagan. El don de sanidad es sumamente importante dentro de la casa. Hay mucha necesidad de esto. La gente hace lo que sea para ser sano. Usted sabe, alguien enfermo hace lo que sea porque nadie se quiere morir. Y si tiene un familiar enfermo, ¿tú sabes la cantidad de gente que va a hacer un montón de sacrificios para llevar a un enfermo para que la Virgencita lo sane? El poder de Dios está para manifestarse y para sanar. Si aquí alguno tiene el don de sanidad, quiero verlo en práctica. Está el don, también está la fe. Hay personas que al igual no tienen el don de sanidad, pero tienen el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y finalmente quien hace la obra es el Espíritu Santo. Y puedes actuar en algún momento bajo el don sin tenerlo. Quiero explicarme. Puedes actuar, o Dios, más bien, quiero corregirme, puedes sanar a alguien bajo el poder del Espíritu Santo sin tener el don. ¿No? ¿Sí? Es como a la persona que está profetizando porque el Espíritu Santo lo usa para profetizar. Y no es que tenga el don profético, es que Dios lo utilizó en ese momento y lo plació. Usted tuvo fe y Dios lo utilizó para profetizar. Lo mismo pasa con el don de sanidad. Todos estamos llamados a sanar. La Biblia dice que esas señales seguirán a los que creen. ¿Serán fuera de demonio? ¿Sanarán enfermos? ¿Sí? Luego está el don, que es como ya lo vimos antes. Don de profecía. Es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, dado al espíritu de una persona, en el cual su mente racional no tiene nada que ver. Vuelvo a decirlo. Es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, dado al espíritu. ¿A quién es dado? ¿Al espíritu o a la mente de la persona? Al espíritu de una persona, la cual la mente racional no tiene nada que ver. Dios le da un mensaje inspirado por el Espíritu Santo a su espíritu. Su espíritu lo percibe, su espíritu lo escucha, no su mente. No tiene nada que ver su mente racional con esto. De hecho, ni lo entiende. Directamente al espíritu de la persona. Es una conexión directa con el Padre, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu del hombre. La profecía no es para decirle a la gente qué hacer, ni para marcar el rumbo a seguir. La gente quiere, ay profeta, dime qué tengo que hacer. ¿Este va a ser mi marido o no? Dime con quién me voy a casar, profeta. ¿Me compro el coche o no me compro el coche, profeta? No. La profecía no es para decirte qué tienes que hacer ni cuánto tienes que hacer. No es para marcarte un rumbo. Según la Biblia, es para edificar, exhortar y consolar. La profecía edifica, exhorta. Eso no le gusta, ¿verdad? Y consuela. Vamos a verlo. 1 Corintios 14:3.
¿Quién lo tiene? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Dilo otra vez. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, Y consolación. consolación. ¿Habla a quién? A los hombres. Ok. ¿Hay que juzgar al profeta o no? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? No hay que juzgar al profeta, hay que juzgar la profecía. Y estamos llamados a juzgarla. Y para eso hay que usar el discernimiento. Tenemos que saber, ¿qué hace el discernimiento? Sabe si lo que está impartiendo o profetizando esa persona viene del Espíritu Santo o viene de los demonios, o viene del alma. Porque hay personas que profetizan del alma, de sus emociones, de su conocimiento, de lo que esa persona cree. Te va a ir bien y no sé qué, y eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Tiene que ver con lo que la persona siente. Y también hay espíritu de adivinación, y tenemos que saber ese espíritu si no es un profeta, si no es un espíritu de adivinación que está actuando allí. También, espérate, y también hay un espíritu de sospecha. ¿Usted sabía? Yo sospecho que no es profético, es un espíritu de sospecha que en toda regla. Todo el mundo sospecha de todo el mundo. El que no sé, no te lo puedo asegurar si lo sabe o no lo sabe. Sí. Pero pero nosotros no vamos a juzgar si la persona sabe que lo está haciendo o no. Al igual está en su emoción, está en su humanidad o está en la carne diciendo algo. Porque ¿cuál es la motivación de la gente? Muchas veces las mismas personas ponen presión en los profetas. Hay un profeta, tiene que decirme algo, dime algo. Y muchos no saben gestionar esto y tienen que decirle algo a la gente para no quedar mal. O para que lo aplaudan o para que lo digan, cuando Dios no ha hablado. Por eso no tenemos que tener cuidado. Nuestra función no es saber si esa persona lo está haciendo, si sabe si lo está haciendo o no lo está haciendo. Es discernir si lo que el profeta está diciendo es de Dios o no de Dios. Y juzgar la profecía. No al profeta, no, la profecía. Si se cumple, si no se cumple, lo primero que tenemos que mirar es si afirma o invalida la palabra de Dios. Nunca una profecía puede invalidar la palabra de Dios. Todo lo contrario, tiene que edificarla. Y tenemos que usar el discernimiento para saber, porque puede ser que sea algo muy emocional o que el profeta no esté interpretando bien lo que Dios le está diciendo, porque esa es otra. Porque muchas veces ya hemos visto cómo funciona. El Espíritu de Dios le habla al espíritu del profeta. Son sensaciones muchas veces, son impresiones que el profeta tiene que ir armando. Dios le da la habilidad para armarlo y entonces soltar la palabra. Si el profeta no está haciendo bien esa interpretación, la profecía llega errónea. Y finalmente no te vas a casar con el rubio, sino con el visco. Ay, Señor. ¿Dónde diversos tipos de lenguas? Y con ese ya vamos, falta otro. ¿Dónde diversos tipos de lenguas? Es la revelación sobrenatural de lenguas humanas o angélicas. ¿Humanas o angélicas? ¿Qué sucedió en el aposento alto? En el aposento alto estaban allí reunidos los 120 orando y vino desde el cielo el Espíritu Santo y los bautizó.
dice que se veían literalmente como en su cabeza, como si fuesen llamas de fuego. Llamas, ¿así sabe lo que es llamas de fuego? Lenguas de fuego. Así como el que usted ve en la estufa o en la vela. ¿No? En su cabeza como que se posaban sobre ellos. Y ellos comenzaron a hablar lenguas. ¿Pero qué hablaban? Sotorro, moquere, babapasok. No, hablaban lenguas humanas. Yo creo que hasta catalán estaban hablando. Quechua, no. Estaban hablando, no cualquier lengua, estaban hablando las lenguas de la gente que estaban ahí. Y habían personas de todos lados. De Etiopía, de no sé de dónde, hasta de Ecuador habían. Venezolanos seguro, porque esos están por todos lados. No estaba Maduro en ese tiempo. Perdón a los venezolanos, es de broma. Estaban hablando porque estaban dando un mensaje del Espíritu. Ellos no sabían que estaban hablando. Ellos no sabían. Ellos comenzaron a hablar cosas que ellos ni sabían lo que estaban haciendo, qué estaba pasando. Y la gente que estaba abajo estaba alucinando y dice, ¿estos qué hacen tomando tan temprano? ¿Están locos? Y se burlaban, pero también se sorprendían y muchos se convirtieron porque dice, estos que son judíos de aquí están hablando mi idioma, mi idioma. Imagínate que comience yo a hablar en chileno. Sí, po. ¿Cachai o no cachai? No, no es broma. Que yo comience a hablar en guaraní, yo no tengo ni idea de guaraní. No tengo ni idea. Y comience ya aquí a hablar en guaraní un mensaje para él. Así era, así fue. Y puede pasar así, es un pum. Y también están las lenguas angélicas. Que son ahí, cuando tú estás hablando misterios, que solamente es el Espíritu Santo lo interpreta. Hay un poder sobrenatural cuando tú hablas en lenguas. Cuando tú hablas en lenguas angélicas, tu espíritu se edifica, tu espíritu crece, tu espíritu es fortalecido. Tú puedes estar hablando en lenguas angélicas y no sabes, al igual estás intercediendo por un chino que está ya siendo perseguido. Y no lo sabes, pero estás hablando misterio para con Dios, dice la palabra. Sumamente importante que tengamos este don de hablar en lenguas, pero también están las lenguas angélicas, pero también están las lenguas demoníacas. Que aquí tenemos que también que interpretarlas. Por eso necesitamos, no interpretarlas, tenemos que discernir bajo el poder del discernimiento de espíritu si alguien está hablando lenguas demoníacas o lenguas angélicas. Usted sabe que gente dentro de la iglesia podría estar hablando lenguas demoníacas, tirando conjuros a la iglesia, maldiciendo a la iglesia y tú pensando, ay, qué bueno, ¿cómo se está moviendo Dios? Uf, qué fuego tiene ese varón. ¿Qué fuego tiene esa? Uy, mira cómo está. Y tú la ves así, hablando y todo lo que está tirando son conjuros para la iglesia. Yo lo he visto. Por eso es necesario el don de discernimiento. Para que tú digas rápidamente, intercesores, vamos a orar. Y te pones detrás de esa. Cancelo en el nombre de Jesús. Fuera. Claro. Es necesario. Ahora está el don de interpretación de lenguas. ¿Qué hace el don de interpretación de lenguas? El don de interpretación de lenguas depende totalmente del don de lenguas. Es decir, que tú no puedes interpretar lenguas si no hay lenguas. ¿Tiene sentido o no? Es interpretación, no traducción. Es decir, que las palabras que yo estoy interpretando no tienen que ser las mismas o el mismo número de palabras que la persona está diciendo. Porque hay personas, yo he visto actuar el don. Personas que están hablando en lenguas. Señor dice. ¿Ya está? ¿Tienen la misma cantidad de palabras? No. Porque no es una traducción de lenguas, es una interpretación. Di en guaraní,
todos los que están acá son bienvenidos esta noche. ¿Entendió algo? Dilo otra vez. Ok, ella dijo eso. La interpretación dice bienvenidos. ¿Me explico? Porque es una interpretación. No estoy traduciendo. Ahora yo tendría que decir bienvenidos todos esa noche a ese lugar. No más, esto se lo enseño para que no vaya a juzgar mal la obra del Espíritu Santo. Porque uno está escuchando y dice, no, esto se lo está inventando, porque no está diciendo esto. El otro dijo un montón de cosas y ese se lo dijo libre. Es necesario que sepamos estas cosas. Estos son los dones. Hay otra parte de la Escritura que dice que nosotros tenemos que procurar los mejores dones. Tenemos una misión. Primero, orar para que el Señor nos muestre cuál es el don que tenemos. Y servir al Señor en todo. Ahí vamos a descubrir nuestro don y nuestro propósito. Y segundo, ya me olvidé el segundo. Ore para que el Señor le revele el don. El segundo es anhelar los mejores dones. Tú puedes orar, Señor, dame el don de interpretación, pero usa el que tienes. No comiences a pedir otro si tú no usas el que tienes. Desarrolla, abunda en el que tiene y Dios te va a dar más. Si tú no eres buen administrador del don que Dios ya te dio, ¿cómo te va a dar otro? ¿Tiene sentido lo que digo? No sea como el payaso. No sea como el payaso que quería ser trapecista. Gracias. Ya son las 10, 9 y pico. Qué bueno, me encantó esa última clase. ¿Una pregunta? ¿Duda? ¿No? Qué bueno. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta maravillosa enseñanza que tú nos has dado. Permite, Señor, que eso quede grabado en nuestros corazones, podamos ponerlo en práctica y que podamos caminar en el don que tú nos has dado para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, Espíritu Santo, comienza, Señor, a revelar y a despertar los dones espirituales, Señor, que ya tú impartiste en los que están en las cámaras, los que están en sus casas, los que están acá, Señor. En este momento comienza a despertar en ellos el don que ya tú le has dado. En el nombre poderoso de Jesús, que ellos puedan encontrarlo, que ellos puedan desarrollarlo, que ellos puedan abundar en esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor, para la edificación de la iglesia local donde tú lo has puesto. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro en este momento que los dones comienzan a activarse en sus vidas, activarse, a despertar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Vamos a ofrendar. Los que están en casa pueden hacerlo a través de Bizum, transferencia también. No pierda la bendición de ofrendar y adorar al Señor con nuestras ofrendas. Puede pasar. Tenemos aquí datáfono, tenemos el cesto. Puede pasar a darle al Señor de lo que el Señor te ha dado. Recordar que hoy es la última clase. Todo aquel que no ha terminado de pagar la academia, por favor, puede acercarse a Johanna, ella estará cobrando. Y los que están en casa también pueden comunicarse con Johanna para poder terminar de hacer el pago. Sin eso no nos podemos graduar. Dios les bendiga, les amamos un montón y nos vemos en la graduación. Es domingo en la tarde, 6 de la tarde, ¿no?
5 o 6, ya se lo confirmaremos. Pero es el domingo en la tarde, aquí, sí. No. Domingo 16.